Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Y bueno, hace varios días que no hacía un capítulo del podcast, había subido algunos videos ya en el canal de YouTube por un tema de tiempo. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día? Vamos a desmitificar la mentira que la gente sigue creyendo de que esta es una pelea, lo que se está viviendo con el tema de migratorio, con el tema de la Organización de Naciones Unidas, que este es un problema solamente con la ONU o con la Organización de Naciones Unidas, o sobre las pautas que la Organización de Naciones Unidas le quiere dar al resto de las naciones. Esta cuestión no es un problema simplemente de la Organización de Naciones Unidas, esta cuestión es algo más de fondo. Y que lamentablemente yo sé que hay muchos amigos que creen en el libre mercado y que son libertarios y etcétera. A lo mejor no me van a escuchar más, pero este es una cuestión bastante importante de dejar en claro. El problema que está viviendo Chile y en el mundo en general, este es el colapso de una forma o de cómo el sistema liberal, corporativo, político en que actualmente vivimos quiere pasar a una segunda etapa. Quiere pasar a la segunda etapa. Es importante dejar en claro que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el marxismo, en este caso con la Unión Soviética, logró, al ser un aliado en contra de las fuerzas del eje, logró perpetuar o establecer su régimen como algo legítimo, a pesar de que estaba lleno de sangre, de muertos, de asesinatos, etcétera. Pero solamente al ser aliado lo logró legitimar. Logró legitimar políticamente que eran supuestamente buenos. Por eso es que es importante dejar en claro que la Organización de Naciones Unidas en su formación ya es nefasto. O sea, solamente por haber sido aliado en contra del eje, pasó a validarse los regímenes comunistas. Por eso es que se llevó a cabo la Guerra Fría, donde ninguna de las dos potencias, en este caso la URSS y Estados Unidos, se atacaron, pero sí intervenían diferentes tipos de países para poder llevar o poder influenciar sobre su pensamiento político. Siempre este cuento y esta Guerra Fría tenía un ganador bastante claro desde el principio de la misma, que iba a ser el capitalismo, por una cuestión de base, porque el marxismo promovía la lucha de clases y atrás, para poder establecer este régimen, iba con una serie de asesinatos, la extinción absoluta de la libertad de expresión y una serie de crímenes que lo hacían inviable. Y afortunadamente para esos pueblos, los regímenes terminaron cayendo. Entonces, esa muralla marxista, esa muralla comunista, lo único que hizo fue que el sistema liberal corporativo, en este caso el dinero, atrasara su hegemonía, su hegemonía mundial. ¿Y qué empezaron a hacer los países y los políticos, en este caso caídos de la esfera soviética o socialista, marxista? Entendieron de que el dinero es el que manda. Aquí el dinero es el que manda. Pero la única forma de establecer su hegemonía cultural y en este caso de pensamiento político era acompañado con el dinero. Sin el dinero no se podía luchar, no se podía. ¿Por qué? Porque la matriz del capitalismo es el dinero, el libre mercado. Pero al
establecerse este sistema liberal corporativo a nivel mundial pasa a ser inmoral. ¿Por qué? Porque pasa a llevar la hegemonía de los pueblos, a saquear los recursos naturales y a establecer ya no un libre mercado, sino un capitalismo brutal, que ya no respeta ni identidad, que no respeta los pueblos, no respeta los recursos naturales de cada nación, y pasa a una segunda etapa en este momento, donde esto ya no es que se venga trabajando desde el 2015, esto se viene trabajando desde la caída de la Unión Soviética, y se empiezan a aliar grandes burócratas, jerarcas, de países soviéticos, de países de esfera socialista, marxista, siempre marxista, y empiezan a codearse con grandes asociaciones, ONG, empiezan a crear sus propias ONG para aliarse este antiguo bloque soviético o socialista con el capitalismo o con el sistema liberal. Hacen una alianza dentro de la Organización de Naciones Unidas y dejan de luchar por una serie de luchas que tenían antes de 1992, 1994, etcétera. Dejan de luchar por muchas cosas. Y esto es importante recalcar, que el sistema liberal corporativo reinante es el que triunfó en el mundo. ¿Por qué? Porque el dinero es el que compró la ideología marxista, la ideología socialista. Se la compró. En este caso, los pueblos no se extrañen que, por ejemplo, en Chile, el Partido Comunista ya no lucha por la soberanía o por recuperar recursos naturales. Está enfocado en abrir la agenda valórica. ¿Para qué? Para que los seres humanos ya no dejen de pelear en contra del sistema. Muy importante. Dejar de luchar contra el sistema. La gente deja de luchar contra el sistema liberal corporativo y se acaba la soberanía. Se acaba la soberanía de los pueblos. Por eso es que el último bastión soberano, aunque a pesar de que estaba rotundamente equivocado para el sistema corporativo liberal capitalista, era el marxismo. Fue el marxismo porque fue su aliado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora lo que se ve son todos unidos con el sistema liberal corporativo, pero con ideas de izquierda o con ideas de una sociedad abierta. Es toda una fusión. Esta cuestión de la antigua derecha y de la antigua izquierda ya no existe. Ya no existe, como ya es una cuestión muerta. Entonces, lo que realmente se ve, lo que realmente nosotros estamos viendo, es una pelea de capitalistas liberales y capitalistas liberales conservadores. Esa es la pelea que tenemos en este momento. O sea, el triunfo del capital, del dinero, en este caso del dinero, ni siquiera como un sistema de libre mercado. Si esta cuestión no es en libre mercado, sería bastante irrisorio y estúpido pensar de que un país no puede comerciar con otro, o no puede hacer tratados con otro país. Pero esta cuestión, cuando las transnacionales se han metido en las leyes, es una cuestión ya que llega a ser, es inmoral. ¿Por qué una transnacional va a negociar con un gobierno? Imagínense el poder que tienen las transnacionales. Y esa es la cuestión que no despierta a la gente liberal. No entiende ese concepto porque ellos tienen sueños, muchos liberales increíbles. O sea, he visto que sus escudos son la Estatua de la Libertad. O sea, ni siquiera son escudos sus escudos políticos o las cosas que ponen en las redes sociales. Y debería ser a lo mejor algún símbolo o algún escudo de su propio país o alguna cosa que refleja su propio país.
Entonces y como se escucha mucha gente que es liberal, mucha gente que es de derecha, que su sueño es estudiar en Estados Unidos, que quieren vivir en Miami, que quieren vivir en Los Ángeles, que quieren vivir en Nueva York, etcétera. Yo viví en Los Ángeles, pero por un tema que no era mi sueño vivir en Estados Unidos, fue por otro tema, pero viví 2 años. Nunca mi intención fue quedarme. Yo siempre quería volver y volví. Era por una cuestión circunstancial que llegué a vivir en Estados Unidos. Y bueno, el vivir en Estados Unidos también me da a entender de que el pueblo norteamericano no tiene, el pueblo estadounidense no tiene nada que ver con las políticas de su gobernante. Eso es totalmente diferente. Hay una inmensa cantidad de prejuicios sobre el pueblo de los Estados Unidos y son personas que en su gran mayoría son muy amables, reciben, no hay grupo odiando a los inmigrantes, esa cuestión es como en todos lados, hay asociaciones un poco más extremas, etcétera, así hacia los dos lados, pero en lo general es un país que acoge muy bien al inmigrante, es un país industrial, un país desarrollado, y es otra realidad totalmente diferente a la de Chile. Ahora, volviendo al tema de fondo, esta cuestión que estamos viviendo en este momento es una pelea de capitalistas liberales, conservadores, y una pelea entre capitalistas liberales, pero libertarios. Esa es la pelea que se está dando. ¿Cuáles son los libertarios en este momento? Realmente analizándolo fríamente, son los progres. Todos los que quieren una sociedad abierta, liberación de droga, ojalá que el Estado fuera del porte de una pepa de uva, que no tuviera ningún poder. Esos son los que están del lado libertario. Y los liberales conservadores son los que quieren también lo mismo, que un Estado pequeño, pero que una serie de temas valóricos se conserven. O sea, estamos viendo una pelea de capitalistas. Esa es la realidad. Y donde en los libertarios se han unido los marxistas. Los antiguos marxistas, porque ya no son marxistas. Ya no creen en esas cosas. Lo que creen es estatizar las cosas, pero por el control mental, no por recuperar recursos naturales. Y esa cuestión es importante que lo entiendan. O que lo analicen. Tampoco yo doy la voz de la verdad, pero trato de mostrar una visión tercera posición nacionalista de lo que están viviendo. Esta cuestión es una farsa cuando se dice que nosotros vivimos una pelea entre marxistas y liberales. Son todos liberales. Todos liberales. En el momento que el marxismo dejó de luchar por la recuperación de los recursos naturales y por defender la soberanía del país, dejó de ser marxista. Dejó de ser marxista. Es así. Lo que son culturalmente libertarios absolutamente al 100%. Entonces, ¿qué es lo que ve uno en la esfera política? Ve que algunos se dicen libertarios, otros se dicen capitalistas, otros se dicen liberales, pero al final es la misma mezcolanza. No hay ninguna diferencia, ninguno quiere recuperar la soberanía absolutamente. Por eso es que en la esfera política actual, donde reina el sistema corporativo liberal, ¿por qué es un sistema corporativo liberal? Lo explico. Los partidos políticos pasan a ser el único, en Chile, la única forma de llegar al poder. Entonces los partidos, sin un partido político, con el nuevo sistema electoral, es imposible llegar al Congreso. Imposible. ¿Por qué? Porque un candidato con una buena elección de un partido arrastra a su compañero que tiene 1 o 2% de los votos, anulando al independiente. Ese es un sistema corporativo. Ese es un sistema partidista. ¿Ya? Pasan a tener los partidos políticos el poder. ¿Cuál es lo que necesitan los políticos actuales de este sistema? Es mantener el poder, mantener el lenguaje. Por eso es que cualquier persona que se atreva a cambiar eso va a ser desnudado.
por cualquier política o cualquier propuesta que tenga para destruir este sistema. Entonces, las personas que no entran en este lenguaje son tachados de cualquier cosa. Incluso pueden ser personas que no son ni siquiera nacionalistas, a lo mejor son soberanistas también, son extremos, y los tachan de neonazi o quizás qué cosa. Entonces, el problema de eso es que ya no hay una izquierda que defienda ni los trabajadores ni a la soberanía de los pueblos, en este caso el de Chile. Como ya no está esa izquierda, la única salida son partidos soberanistas, pero que no crean en este sistema. Entiendan que si este sistema liberal corporativo reinante sigue funcionando, vamos a tener este problema siempre. Siempre va a haber este problema. Siempre va a haber. Siempre lo vamos a tener. La Organización de Naciones Unidas nunca fue una organización de paz. ¿Cómo puede ser que una organización de paz, desde su creación, tiene 45 millones de muertos en el mundo? O sea, existen 45 millones de muertos en el mundo después de la creación. 365 guerras o pronunciamientos armados en el mundo, como nunca antes lo hubo en la historia. Entonces, ¿cuál es la paz? ¿Cuál es la seguridad que ellos traen? Ninguna. Esta cuestión es una cuestión ideológica, donde después de la caída de la URSS, estos políticos han instaurado dentro de la Organización de Naciones Unidas políticas globales que tenía la URSS. Por eso es que no le llame la atención que el logo de la URSS sea muy similar a la Organización de Naciones Unidas desde su creación. ¿Por qué? Porque está en la influencia de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Esta cuestión es importante. Es importante. Aquí hay un orden establecido desde 1948, donde la pelea ideológica entre el marxismo y el liberalismo económico era el que mantenía esta cuestión a raya. Cuando cayó la muralla soviética, yo no soy totalmente anticomunista, pero cuando cayó la muralla soviética, pasamos a una segunda esfera, que es lo que mal llamado es el neoliberalismo. El neoliberalismo es como algo nuevo. Y la verdad es que el mismo sistema, solamente que como el marxismo cayó, había que ponerle algún nombre a esto. El neoliberalismo. Y esta cuestión del neoliberalismo es un nombre amorfo que le puso la izquierda para no ser parte de lo mismo, porque ellos dejaron de pelear por lo que antiguamente peleaban. Si esa cuestión es de base. Entonces, ¿a qué nos encontramos? En una mentira. Eso es lo que es. Es una mentira ideológica. Aquí no hay ni marxistas ni liberales peleando. Aquí están todos defendiendo el sistema. El mismo sistema capitalista. Pero valórico. Por eso es que la actual pelea, en el cual yo me margino, porque no soy parte, o sea, vivo en este sistema, pero no soy parte de esa pelea, que es entre conservadores y libertarios. Eso es lo que estamos viendo. Y los libertarios son todos los antiguos marxistas más los progres. Y los conservadores son el gobernante del estilo Bolsonaro, el estilo Trump. Pero todos mantienen el mismo sistema. Todos les encanta el dinero. La matriz de esta pelea es el dinero. Eso es. Y yo no estoy... Esta cuestión es... Siempre se hacen caricaturas con el tema del dinero. El dinero no es que uno necesite dinero para vivir. El tema es que el dinero pasa a ser lo más importante en una sociedad. Lo único que vale. O sea, el dinero compra los valores, el dinero compra la familia, el dinero compra todo lo importante del ser humano. Y eso no puede ser.
Por eso es que las organizaciones ONG que están financiadas por George Soros y otros tipos, y por encargo de la Organización de Naciones Unidas, ponen tanta plata en esto. ¿Para qué? Para que nosotros, los habitantes del mundo, dejemos de tener identidad, dejemos de pelear por los valores, dejemos de poner tanta traba a las prohibiciones. Y esta cuestión es una cuestión del dinero. ¿Por qué? Porque al dejar cuando la pelea deje este pequeño, este bloque, este muro capitalista conservador, si es vencido, va a ganar. ¿Quién va a ganar? El dinero. Eso es ese es un cambio de intereses solamente. Es un cambio de intereses. ¿Para dónde va dirigido el dinero? ¿Por qué? ¿Por qué está tan interesado en una sociedad abierta? El aborto, la liberación de las drogas y todas las leyes y toda la apertura en los temas de género van a reportar miles y millones de dólares a estos tipos. O sea, la financiación para que se promuevan estas leyes va a ser mucho más barato que todas las ganancias. Y este es un tema que siempre rodea al dinero. Y el que no lo quiere entender así está cayendo siempre en una mentira. Es una mentira. No es una cuestión de que uno diga, no, es que tú crees por ser a lo mejor liberal o pensar en ideas liberales tú seas una apátrida. No estoy hablando de eso. Esta cuestión es entender cuál es la verdad, estudiar cuál es la verdad, cómo se desarrolló la Organización de Naciones Unidas, por qué dejaron de pelear, la izquierda dejó de pelear por estas cosas. Es siempre la pelea ideológica rodea el dinero, y cuando rodea el dinero ya es mala, ya es maligna. Porque el dinero es algo muerto. Si la pelea ideológica debería ser por el ser humano, no el dinero. Y esa es la contradicción que tiene el sistema. Aquí todas las personas que son más liberales y que les gusta comentar sobre el tema basan toda su escrito, toda su pelea ideológica en el dinero, igual que los marxistas. Es una pelea falsa, donde mucha gente cae, o sea, la gran mayoría de la gente cae en esa pelea ideológica del dinero, cuando el centro está en el ser humano, no en el dinero. Y eso es lo que diferencia a los nacionalistas con estos sistemas liberales y marxistas. Que el centro de la discusión no debería ser el dinero o el sistema económico en que uno se vive. Es importante, pero no es lo más importante. Entonces, amigos, esa es la mentira que estamos viviendo. Si esta cuestión de la ONU no es una organización que se haya vuelto izquierdista, o que se volvió así porque políticos de izquierda llegaron es una cuestión que en su creación fue financiada por grandes capitales internacionales. Entonces, por eso es que es importante siempre investigar quién crea los partidos políticos, quién crea las organizaciones, quién financió, quién puso el dinero. Lo mismo en la prensa. La prensa, ¿quién financia? ¿Quién es el dueño? ¿Quién puso la plata? ¿Quién paga? Por eso es que yo tengo un cuestionamiento muy grande sobre el tema de la prensa en Chile. TVN ya es imparcial con el tema de la inmigración. ¿Por qué? Porque recibe dinero de una ONG para financiar el programa Sin Corbata de TVN. No puede hablar de inmigración. Canal 13 tiene un programa que se llama Desafío 2030, financiado por la ONU y la Open Society de George Soros. Entonces no puede hablar en contra de la inmigración o cuestionar la inmigración. No va a ser estos dos canales ya están coartados de eso. O sea, son canales que no debiésemos ver porque ya sabemos su sesgo. ¿Por qué? El sesgo es por la plata que reciben. Por eso es que tienen ese lenguaje.
Y así con varios periodistas. Y los periodistas ni siquiera lo hacen por una cuestión ni siquiera se meten a cuestionar cuál debería ser supuestamente la labor del periodista, cuestionar el poder. Pero ya es una cuestión ya que llega a ser tragicómica, que están todos aliados con lo mismo. Y lo disfrazan de que son tolerantes. Y esta cuestión es una cuestión, la cuestión de la inmigración en Chile no es una cuestión ni de tolerancia, ni de racismo, ni de xenofobia, es una cuestión de número. Es un país en vías de desarrollo con una gran cantidad de falencias donde se nos morían niños en el Sename antes de que llegara la inmigración. Imagínense ahora cómo está de colapsado el sistema. Esta cuestión ya basta de los periodistas cobardes que no informan y no hacen por último un reportaje objetivo. Nadie le está diciendo que hablen en contra de lo que está haciendo el gobierno o las leyes, pero que por último hagan preguntas, pero que no las hacen. Ese es el problema. Si nadie le está pidiendo pensar como uno. Y que por último, si hay una marcha o hay una manifestación, etcétera, etcétera, por último vayan a las fuentes. Se dedican a replicar cuestiones de la Gamba.cl o cuestiones del Dínamo o del Desconcierto, que son medios de prensa totalmente sesgados. Ahora, eso, amigos, salgan de la mentira. Esta cuestión es una mentira, es una mentira ideológica. Y todas las personas que creen que esta cuestión es una pelea entre marxistas o de izquierda y derecha están profundamente equivocados. Esta cuestión es solamente una cuestión, una pelea sobre el dinero y por el sistema capitalista actual. Y esto es una cuestión y les vuelvo a reiterar el mensaje, no es una cuestión de que uno esté en contra del libre mercado. Esta cuestión es cuando ese libre mercado, las transnacionales llegan a tener más poder que un Estado-nación, es inmoral. No puede ser que una empresa transnacional tenga mucho más poder y mucho más... eso es, mucho más poder en la Organización de Naciones Unidas que una misma nación. ¿Por qué? Porque si esta cuestión sigue avanzando, no se extrañan que en la Organización de Naciones Unidas, en los microfonitos cuando se reúnen, todos van a tener representantes de las transnacionales. No se extrañen si ven eso, porque la penetración del dinero en la esfera de poder es inmoral. Llega a ser y es nefasta. Ha sobrepasado todo límite. Así que eso, amigos, un abrazo. Viva Chile. Y recuerden escuchar por iVoox, Spotify, por el canal de YouTube. Suscríbanse, compartan. Y eso. Y siento mucho si hay personas que no les gusta este comentario. Pero esa es la verdad del sistema liberal corporativo reinante. Esta es una pelea actual entre conservadores y libertarios. Pero no es ninguna pelea más, ni ideológica, ni marxista, ni nacionalista en este momento. Es una cuestión de conservadores. ¿Quién administra el sistema capitalista? Es la única diferencia. Un abrazo.